nitrógeno y azufre. Este ciclo de fósforo tiene algunas particularidades, algunas diferencias con esos ciclos que ya hemos visto, ¿ah? Y vamos a irlas viendo, ¿ah? Vamos a comenzar con recalcar cuál es la importancia de este elemento del fósforo en las células, ¿ah? Y en las células me refiero tanto a las células microbianas como a las células vegetales y animales, ¿ah? El fósforo, junto al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, es un nutriente primario, ¿ah? Eso significa que forma parte, que está de manera abundante adentro de la célula y que, por lo tanto, es requerido en una buena cantidad por la célula. ¿Dónde encontramos fósforo dentro de las células? Bueno, es un elemento que forma parte de las moléculas estructurales, como por ejemplo, ¿ah? El fósforo se encuentra en los fosfolípidos de membrana, ¿ah? Todas las células tienen membrana, por lo tanto, todas las células, a todas tienen la bicapa fosfolipídica, todas esas células tienen una gran parte ahí de composición en fósforo, porque forma parte de los fosfolípidos. Y en la otra molécula muy importante que encontramos el fósforo es en los ácidos nucleicos, ¿ah? ADN, ARN contienen fósforo. Imagínense ustedes entonces la importancia de este elemento dentro de la célula. Y la otra molécula muy importante que contiene fósforo es el ATP, la molécula clave en la energía para las células. Entonces verán ya que con nombrar estas tres cosas es obvia la importancia del fósforo como nutriente para la célula, ya que forma parte de fosfolípidos de membrana, ácidos nucleicos y del ATP, entre otras cosas, ¿ah? Los microorganismos, bacterias y hongos toman fósforo del ambiente y lo almacenan, tienen un reservorio, formando gránulos de polifosfato. O sea que también podemos encontrar el fósforo como reserva adentro de la célula. Los vegetales también. Y ahí lo que encontramos es fitina, ¿ah? Para centrarnos en lo que es la importancia del fósforo para los vegetales, si hablamos de porcentajes, el nivel de fósforo en los tejidos vegetales puede variar, ¿ah? Pero estamos hablando del entorno de 0,3-0,5% de lo que es la masa de un vegetal. Sin embargo, cuando hacemos esa misma comparación en la célula de lo que son los microorganismos, vemos que ese porcentaje llega al 3%. O sea que las células microbianas contienen mucho más alto el porcentaje de fósforo que los vegetales, ¿ah? Obviamente eso siempre hay una variación tanto cuando nos referimos a los vegetales como a los microorganismos con las distintas especies. Para los vegetales, ¿ah? El fósforo junto al elemento nitrógeno, que ya lo vimos, generalmente está en los suelos de manera limitante, es decir, es menor la cantidad que hay disponible en el suelo que lo que el vegetal necesita, ¿ah? O sea, es un elemento de disponibilidad limitada. En el caso del fósforo, ¿por qué se da eso? Eso se da porque el fósforo es un elemento poco móvil. ¿Ah? Entonces vamos a ver ahora que si bien existe fósforo, la manera en que se encuentra en el suelo no es la disponible para las plantas, ¿ah? Por eso la diapositiva dice es el elemento con menor disponibilidad para las plantas, ¿ah? Entonces, generalmente hablamos de que hay una limitante, los cultivos se ven limitados en fósforo, ¿ah? Motivo por el cual sabrán ustedes que para la gran mayoría de los cultivos se agrega fósforo como fertilizante.
porque constituye justamente un limitante para el crecimiento vegetal. Y unido a eso también vale decir que entonces las transformaciones que pueden ocurrir en el suelo y que llevan a cambiar el estado en el que se encuentra el fósforo, esas transformaciones son fundamentales, ¿no?, para justamente la nutrición vegetal y para mantener entonces ese ecosistema funcionando, ¿no? Ese ecosistema, me refiero a ese ecosistema suelo-planta, ¿no? En esas transformaciones, dentro de eso, es lo que llamamos el ciclo del fósforo, ¿no? ¿Cuáles son las transformaciones que le va a ocurrir a ese elemento fósforo en el suelo? Los cambios. Y cómo esos cambios, lo que vamos a ver, cómo intervienen los microorganismos en esos cambios y un poco ir nombrando cuáles son las consecuencias de esas transformaciones, por ejemplo, para la nutrición vegetal. En el suelo, entonces, una cosa importante a saber es que no hay fósforo en el suelo. ¿Ah? El que hay está en una manera que no es disponible. ¿Ah? El mayor reservorio de fósforo está en las rocas sedimentarias oceánicas, es cierto, pero en el suelo hay fósforo, ¿ah? Solamente que vamos a ver ahora que la forma en la que encontramos no es una forma disponible. ¿Ah? En el suelo, el fósforo generalmente se encuentra de una manera combinada, ¿ah?, principalmente en forma mineral, en forma de apatita. Y acá lo que tenemos es como la formulación química de lo que es la apatita. ¿Ah? La apatita son grupos fosfatos, PO4, combinados a un mineral, que en esta fórmula lo que tenemos es la M, justamente. Ese mineral puede variar y puede ser calcio, aluminio, hierro, o sea que tenemos un grupo fosfato unido a calcio, aluminio, hierro, y además a un anión, ¿ah?, que puede ser cloro, que puede ser carbonato, que puede ser fluoro. Entonces, eso es lo que tenemos en el suelo. Sin embargo, eso así como está, no puede ser tomado por las plantas. ¿Ah? Las plantas lo que van a poder asimilar, ¿ah?, son grupos fosfatos, pero grupos fosfatos libres. Entonces, esta apatita que está en el suelo puede, dentro de lo que es el ciclo del fósforo, de manera química, es decir, no de manera biológica, de manera química, liberar lo que nos interesa, digamos, que son los grupos fosfatos. Eso va a ocurrir, ¿no?, de manera química y va a variar entre el pH en el que se encuentre ese ambiente. Como consecuencia de eso, se van a liberar entonces formas inorgánicas solubles del fósforo, que las tenemos acá, que son los grupos ortofosfatos. Ahora me dirán ustedes, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos una forma de fósforo en el suelo que químicamente ya se transforma y libera formas solubles que la planta puede tomar, hasta aquí aparentemente no habría problema. ¿Qué es lo que sucede? Justamente, estas formas del fósforo que son liberadas en el suelo, químicamente, se unen, se acomplejan a otros elementos y quedan de manera insoluble. O sea que estas formas permanecen de manera soluble muy poco tiempo. ¿Ah? Se asocian, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué es que no es tan disponible, no? ¿Por qué es que el suelo tiene tan poco fósforo soluble disponible? Porque se asocian entonces a otros iones, se absorben, es decir, se pegan a las arcillas por su carga, ¿no?,
cargas negativas que se pegan a las arcillas, y precipitan. Esos grupos fosfatos precipitan. Cuando estamos en situación de pH ácido, o sea, suelos con una tendencia a pH ácido, precipitan con el aluminio y el hierro. Y cuando estamos frente a suelos con pHs básicos, alcalinos, precipitan con el calcio, porque son los minerales que se encuentran disponibles, libres, en ese tipo de suelo. Es por eso entonces que, en realidad, cuando los grupos fosfatos se liberan de la apatita, no permanecen de forma soluble, libre, para que sean utilizados por las plantas. Porque hay una tendencia, entonces, a precipitar, una tendencia química, a precipitar con estas sustancias. Entonces, resumiendo esto, tenemos entonces que el fósforo en el suelo, vuelvo a decírselos, no es que sea escaso, hay fósforo, simplemente que hay un buen porcentaje de ese fósforo que está fijo, no disponible, no biodisponible. O sea, hay un porcentaje de ese fósforo, de esos grupos fosfatos, que no está biodisponible. La transparencia anterior la volvemos a traer acá, no está biodisponible. ¿Por qué? Porque está o bloqueado a las arcillas, o precipitado con hierro, aluminio, calcio, o también asociado a otros iones. Y nos queda entonces en el suelo, sí, otra parte del fósforo que está libre. De ese fósforo que es el que le llamamos libre, que no está fijo, tenemos un pool importante de ese fósforo que es fósforo orgánico. Es decir, son restos orgánicos que contienen fósforo. Este fósforo orgánico no está disponible para el vegetal tampoco, porque los vegetales solo pueden tomar fósforo inorgánico, es decir, fosfatos. Hay una buena parte del pool de fósforo del suelo que es fósforo orgánico. Restos de células, animales, vegetales, microbianas que contienen moléculas que tienen fósforo orgánico, las que nombramos recién. Los fosfolípidos de las membranas, los ácidos nucleicos, la fitina, los ácidos teicoicos, en caso de ser restos de una célula gram positiva, los azúcares fosfatos. Estos son entonces moléculas orgánicas en los restos de células vegetales, animales, microbianas. Y hay otra pequeña parte del fósforo libre que sí está inorgánica, ¿no? Que está como grupos ortofosfatos, que son los que la planta puede tomar. ¿Cuáles son las transformaciones que ocurren en el ciclo? Entonces, vamos a dividir que en el suelo tenemos como los pools, ¿no? Pool de fósforo, de fosfato en solución, ¿no? Y después lo que no está disponible, lo que son fosfatos absorbidos, ¿no? Absorbido a las arcillas, por ejemplo, y lo que es fósforo mineral insoluble, precipitado con calcio, con hierro, con aluminio. Así que tenemos como dos que no están disponibles y un pool de fósforo que sí está en solución. Y tenemos la materia orgánica, restos, animales, vegetales y microbianos. Y las transformaciones, entonces, cómo vamos a ir cambiando de un pool al otro, son las siguientes. La primer transformación que vamos a ver es ese proceso de mineralización-inmovilización, que ya lo venimos viendo en todos los ciclos y que ahora lo vamos a aplicar al ciclo del fósforo. La mineralización es el pasaje, entonces, en este caso, de fósforo orgánico a fósforo inorgánico, es decir, a fosfato
en solución. Esas moléculas orgánicas que contienen fósforo, ácidos nucleicos, fosfolípidos, fitina, que están en el suelo como restos celulares, por acción de los microorganismos, se van a descomponer y se va a liberar entonces fósforo en solución. Eso es la mineralización. El proceso opuesto a este es cuando se asimila o inmoviliza el fósforo. ¿Qué significa? Cuando una célula toma fósforo del medio y con eso, con ese grupo fosfato, lo incorpora a sus moléculas orgánicas. Lo incorpora a sus ácidos nucleicos, lo incorpora a sus fosfolípidos de membrana, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando hablamos de inmovilización, tenemos un pool de grupos fosfatos que dejan de estar disponibles en el suelo para estar inmovilizados, temporariamente retenidos adentro de la célula microbiana. ¿Ah? Eso es inmovilización. Temporariamente, porque dijimos que, bueno, como en todos los ciclos los hemos repetido, esa célula microbiana en el corto periodo de tiempo se va a morir y otra vez sus componentes celulares van a ser mineralizados por otros microorganismos y van a volver al pool del suelo. Pero cuando hablamos de asimilación, los vegetales toman fósforo de la solución del suelo y lo incorporan a sus células, ahí quedando retenido por más tiempo. Y los animales lo mismo. ¿Sí? Otro par de procesos biológicos que van a ocurrir en el ciclo del fósforo es la precipitación-solubilización. La solubilización es cuando los microorganismos intervienen rompiendo estos complejos de fósforo insoluble. Esos grupos fosfatos unidos a calcio, unido a aluminio, unido a hierro, por acción biológica, se libera entonces el grupo fosfato. Entonces pasamos de fósforo insoluble precipitado a fosfato en solución. Ese es el proceso de solubilización, que es realizado, entre otros, por los microorganismos. El proceso opuesto a este es el de precipitación, en el cual los microorganismos intervienen pero indirectamente. El proceso de precipitación, mayoritariamente en el ciclo del fósforo, es un proceso químico. ¿Cómo? Vamos a ver que indirectamente los microorganismos pueden intervenir porque modifican, por ejemplo, la cantidad de calcio disponible en el suelo o modifican la cantidad de hierro disponible, o sea, dejan disponible esos elementos y entonces por eso el fósforo precipita. Esa es como la intervención indirecta que tienen los microorganismos en la precipitación. La precipitación en sí es química, pero el accionar es indirecto porque, bueno, de alguna manera los microorganismos facilitan esa precipitación cuando dejan disponible calcio, aluminio, hierro en el medio. ¿Ah? Y este proceso que tenemos acá es también un proceso químico, ¿ah? No interviene, que se da permanentemente, que es que se rompe, se une o se rompe ese enlace y por lo tanto el fósforo pasa de estar en solución a estar absorbido, por ejemplo, en las arcillas. Equilibrio permanente y rápido, ¿no? Esto está permanentemente ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces, como ven, hay solo dos pares de procesos en los que van a intervenir biológicos en el ciclo del fósforo. Mineralización, inmovilización y precipitación, solubilización. En el ciclo del fósforo no hay una forma de fósforo gaseosa,
¿tá? Por lo tanto, no hay procesos de fijación de fósforo y de volatilización. ¿Tá? No hay formas gaseosas acá. Vamos a centrarnos un poquito en este proceso de mineralización, que sí es un proceso microbiano muy importante, que dijimos entonces que es el pasaje, ¿no?, de moléculas orgánicas que contienen fósforo, por acción de los microorganismos, se liberan fosfato inorgánico, se liberan grupos ortofosfatos. Ese proceso es la mineralización, la degradación de las moléculas orgánicas. Para que ocurra esto, las células microbianas tienen que tener enzimas que se llaman fosfatasas. Las fosfatasas son las enzimas que van a romper justamente la unión del grupo fosfato al resto de esa molécula, al resto de la cadena carbonada orgánica que tenga esa molécula. Entonces hay distintos tipos de fosfatasas, ¿no? Las nucleasas son un tipo de fosfatasa que lo que hacen es liberar el grupo fosfato de las moléculas de ácidos nucleicos. Las fosfolipasas liberan los grupos fosfatos de las moléculas de fosfolípidos. Las fitasas liberan los grupos fosfatos de la fitina. Entonces hay como un abanico de enzimas fosfatasas. Globalmente se llaman fosfatasas todas esas enzimas que entonces tienen un modo de acción que es liberar el grupo fosfato de moléculas orgánicas. Una gran diversidad de microorganismos tienen fosfatasas. Entre el 70 y el 80% de los microorganismos son capaces de extraer fósforo de moléculas orgánicas, es decir, de mineralizar el fósforo. Esos microorganismos, entonces, van a liberar al exterior celular las enzimas fosfatasas. Las fosfatasas son enzimas extracelulares que van a ir a atacar, entonces, restos orgánicos que están en el exterior de la célula microbiana. Una vez que se encuentre el fosfato inorgánico libre, ahí la célula microbiana lo va a ingresar a su célula, es decir, lo va a tomar. Pero primero necesita el accionar entonces de estas enzimas extracelulares. Estos fosfatos que se liberan entonces de la mineralización de los restos orgánicos pueden ser inmovilizados por la misma célula microbiana, perdón que acá hay un error, es inmovilizado, es decir, el microorganismo toma ese grupo fosfato y lo incorpora a su célula. ¿Quiénes más toman estos grupos fosfatos que quedan libres? Los vegetales, para su nutrición. Pero también estos grupos fosfatos, como vimos, pueden ser convertidos, precipitados, si se encuentra disponible calcio, aluminio, hierro en el suelo. Y pueden ser también absorbidos a otros minerales. O sea, ¿cuál es el destino de los grupos fosfatos? Inmovilizados por los microorganismos, asimilados por los vegetales o precipitados o absorbidos a minerales. La inmovilización, entonces, es el proceso microbiano por el cual la célula microbiana toma el fósforo inorgánico de la solución y lo incorpora a sus constituyentes celulares. Fosfolípidos, ácidos nucleicos, o lo almacena adentro de su célula como gránulos. Dijimos que los microorganismos, bacterias y hongos, almacenan el fósforo en gránulos de polifosfato. En un suelo va a depender la cantidad de fósforo en solución, de fosfato en solución libre que exista, para saber
Si la microflora está tendiendo a hacer una inmovilización neta, es decir, si quien está ganando gana la mineralización y entonces los microorganismos están dejando fósforo disponible, o gana la inmovilización y los microorganismos lo que están haciendo es reteniendo parte del fósforo disponible del suelo. Eso va a depender, ¿no?, de la cantidad de fósforo en solución que haya disponible, y también va a depender de la relación carbono-fósforo que tenga el resto orgánico que los microorganismos tienen para degradar. Si ese resto orgánico, ¿no?, tiene una relación carbono-fósforo alta, eso significa que tiene mucho carbono y poco fósforo, por eso ese cociente es alto. Alto nos referimos a mayor de 200, o sea, tiene mucho carbono, pero tiene poco fósforo. Entonces, en ese escenario, los microorganismos del suelo van a tender a inmovilizar, ¿no? Parte del fósforo de ese resto orgánico se la van a estar quedando. Hay una inmovilización neta. Cuando el resto orgánico que tienen para mineralizar tiene una relación carbono-fósforo baja, eso significa que tiene carbono, pero tiene mucho fósforo. Entonces, en ese escenario, los microorganismos van a, por su manera, por la liberación de enzimas, van a tender a mineralizar, van a dejar disponible fósforo en el suelo. En general, dado las relaciones carbono-fósforo de los restos vegetales, cuando los microorganismos están presentes en el suelo, tienden a mineralizar. Hay más una mineralización neta, gana más la mineralización que la inmovilización. Por lo tanto, no es esto una situación de competencia con los vegetales. Lo que la célula necesita da para satisfacer la cantidad de fósforo de los restos vegetales y sobra. Por lo tanto, el microorganismo tiende a dejar disponible, a mineralizar fósforo del suelo y a no competir con los vegetales. ¿Se entendió esto? Eso podría llegar a ser un limitante si justo estamos frente a un resto orgánico que no tiene la cantidad de fósforo disponible para los microorganismos. Ese escenario es muy raro. El otro par de procesos en este ciclo es la precipitación, solubilización. La precipitación, entonces, es cuando el fosfato soluble pasa a estar en estado insoluble, precipitado, entonces, por ejemplo, a calcio, a aluminio, a hierro. No, les decía yo hoy que no es un proceso netamente biológico. Los microorganismos tienen una intervención, pero es indirecta, porque dejan disponible, por ejemplo, el calcio reactivo para que pueda reaccionar con el fósforo, o porque crean la condición física, el pH adecuado, por ejemplo, para la precipitación de los grupos fosfatos. Crean microambientes en el suelo donde se dan más condiciones favorables para la precipitación. Por eso el accionar de los microorganismos acá es muy indirecto. Más bien el proceso de precipitación es un proceso químico. Y el de solubilización sí. En el proceso de solubilización intervienen activamente los microorganismos. Hay un montón de microorganismos del suelo que tienen la capacidad de solubilizar el fósforo. El proceso es la transformación de fosfato de manera insoluble a fosfato soluble. Ese complejo que forma el fosfato, por ejemplo, con el aluminio, con el hierro, con el calcio, va a ser roto, va a ser disuelto por acción de los microorganismos. Y ahí los microorganismos tienen como dos mecanismos de acción por el cual solubilizan fósforo.
el más extendido entre los microorganismos es la acidificación. ¿Qué significa eso? Que cuando la célula microbiana acidifica el medio, por ejemplo, liberando como producto de su metabolismo ácidos, esos ácidos pueden ser ácidos orgánicos, como el ácido láctico, el ácido acético, ¿ah? Ácidos orgánicos, o liberando al medio ácidos inorgánicos. Acidifica y ese pH ácido hace romper la unión entonces de esas moléculas inorgánicas que están precipitadas. El grupo fosfato con el calcio, o con el aluminio, o con el hierro. La otra manera que tienen es mediante la quelación, ¿tá? Que es cuando libera sustancias que atraen, atrapan. Quelar significa eso. ¿Ah? Libera sustancias que atrapan el calcio, atrapan el hierro, atrapan el aluminio. Y de esa manera entonces rompen, al sacarle el calcio, el aluminio, el hierro a ese complejo, liberan fosfatos solubles al medio. Así que los dos mecanismos son la acidificación y la quelación. Dado la importancia del fósforo, de la poca disponibilidad del fósforo en el suelo, tanto los microorganismos que tienen la capacidad de mineralizar el fósforo como los que tienen la capacidad de solubilizar el fósforo son estudiados, es decir, son investigados en búsqueda de microorganismos que puedan contribuir a mejorar la cantidad de fósforo disponible para los cultivos. Entonces, una manera bastante sencilla en el laboratorio de probar qué microorganismos tienen capacidad de solubilizar fósforo es observar halos de precipitación en medios de cultivos que contienen una forma, una molécula inorgánica de fósforo insoluble. Por ejemplo, al medio de cultivo se le pone fosfato tricálcico como única fuente de fósforo. El fosfato tricálcico, ahí encontramos el grupo fosfato unido al calcio precipitado. No es soluble en agua. Este medio de cultivo, esa fuente de fósforo, es como, queda como que fuera tiza, un polvo ahí, que el medio de cultivo, como lo ven ustedes, queda blanco, porque no se disuelve esa fuente de fósforo en agua. Es insoluble. Y uno inocula ese medio de cultivo con los distintos microorganismos. Y luego de varios días que ese microorganismo está creciendo en el medio de cultivo, que desarrolló una colonia, se observa si a la vuelta de la colonia hay un halo, es decir, una zona clara de solubilización. La zona clara es una zona que se ve clara justamente porque el fósforo insoluble ya no está más ahí, se solubilizó. Ese microorganismo liberó ácidos, por ejemplo, y entonces a la vuelta de la colonia el fósforo ya no está más precipitado blanco, está soluble, y entonces el medio de cultivo se ve traslúcido, se ve un halo. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, 4 microorganismos distintos sembrados, donde hay 3 de ellos que no generaron un halo de solubilización, y esta bacteria de acá generó un halo bastante grandecito. Acá tenemos otras 3 bacterias que no generaron halo, y esta bacteria de acá generó un halo, pero es mucho más chico que este. Entonces, de esta manera, uno puede cuantificar la capacidad de solubilizar, en este caso, por ejemplo, fosfato tricálcico. Pero puede variar y poner otra fuente de fósforo insoluble y ver lo mismo. El fundamento es el mismo. Si la fuente de fósforo es insoluble, el medio, cuando está la fuente de fósforo, se ve opaco, porque no solubiliza, y cuando el microorganismo solubiliza, se ve un halo. Queda traslúcido porque ya no está más la fuente insoluble.
Hay entonces en el suelo un montón de microorganismos con capacidad de solubilizar. Acá les pusimos los géneros más famosos, capaz. El género Pseudomonas, es un género de bacterias del suelo con buena capacidad de solubilizar. Los Bacillus, que no se los puse en la transparencia, pero también son un género de bacterias del suelo que se ha estudiado y que se ha visto que tiene mucha capacidad de solubilizar. Y luego hay un montón de hongos del suelo con capacidad de solubilizar. Algunos nombres: género Aspergillus, género Penicillium, de hongos, y también están los hongos micorrízicos, los hongos que establecen asociaciones simbióticas con las plantas. Los hongos micorrízicos se han estudiado y se ha visto que justamente uno de los beneficios en esa asociación es que el hongo puede solubilizar fósforo y brindarle, regalarle parte del fósforo que la planta necesita. Por eso vamos a ver ahora entonces el tema micorrizas unido a este tema del ciclo del fósforo, porque justamente los hongos micorrízicos se han estudiado y se han visto que son muy buenos solubilizando y mineralizando el fósforo del suelo, y que parte de ese fósforo que obtienen de la solubilización o de la mineralización se lo van a donar a la planta con la cual están asociados. ¿Preguntas, algún comentario sobre el ciclo del fósforo? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar a ver ahora micorrizas. El punteo de la clase va a ser, vamos a empezar por definir lo que son las micorrizas, ver diferentes tipos. Nos vamos a centrar en dos de esos tipos, que son las que se llaman micorrizas arbusculares, o también llamadas endomicorrizas. Y ahí nos vamos a detener en el tipo de hongos que forman estas micorrizas, que son los glomeromicota, cómo colonizan las raíces de los vegetales, los efectos que tienen en la fisiología vegetal, en la comunidad del suelo y en la estructura del suelo, y vamos a unos minutos a hablar sobre inoculantes. Y luego vamos a pasar a ectomicorrizas, otro tipo de micorrizas, y nos vamos a detener en los hongos que forman estas asociaciones ectomicorrízicas y también un poquito en inoculantes. Las micorrizas son entonces, o sea, si nos detenemos en el término, ¿no? Es un término muy antiguo que literalmente significa hongo raíz. Mico significa hongo y riza significa raíz. Entonces, las micorrizas es una interacción entre los hongos y las raíces de las plantas. Esa interacción es simbiótica, es decir, en esa interacción ambos participantes obtienen beneficio, tanto los hongos como las raíces. Hay distintos tipos de micorrizas y este cuadro justamente resume. Las micorrizas arbusculares son un tipo, son tal vez el tipo más importante de micorrizas, porque se presenta en la mayoría de las especies vegetales, tanto en árboles como en gramíneas, arbustos. La gran mayoría de las especies vegetales tienen en sus raíces micorrizas.
Hay entonces, por lo tanto, un número muy elevado de especies vegetales. El cuadro, que es de una revisión del 2015, habla de unas 200.000 especies que alojan en sus raíces hongos micorrízicos. El tipo de hongo, o sea, taxonómicamente, los hongos que forman esta interacción pertenecen a los glomeromicota, ¿no? Y hay también un número muy elevado de especies fúngicas, que estaría entre unas 300 y 1.600, y varía mucho esta estimación según el método que se utilice. Luego pasamos a otro tipo de micorrizas, que es lo que llamamos ectomicorrizas. Estas dos son las que vamos a ver en el curso. Las ectomicorrizas son una asociación simbiótica que se presenta solamente en especies arbóreas, en arbustos y árboles. Y estamos hablando de unas 6.000 especies que alojan en sus raíces, entonces, asociaciones ectomicorrízicas. Los hongos que forman este tipo de asociaciones pertenecen al grupo de los Basidiomycota y Ascomycota. Y hay un número muy elevado de estos hongos con capacidad de formar estas asociaciones. Estamos hablando de unas 20.000 especies fúngicas. Después tenemos otro tipo de micorrizas, que son las que se forman en las orquídeas, que no vamos a entrar en detalle en el curso. Y tenemos algunas especies, algunas plantas que se caracterizan por no formar asociaciones micorrízicas, que son unas pocas familias. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, las brasicáceas. Estamos hablando en el entorno de hay unas 50.000 especies vegetales que no micorrizan. Este sería un esquemita de un corte de una raíz, de lo que es una raíz no micorrizada, donde tenemos pelos, radicales, epidermis, corteza y haz vascular. Y acá tenemos 3 tipos distintos de micorrizas. Lo que llamamos endomicorrizas o micorrizas arbusculares. El nombre de endo justamente hace referencia a que en ese tipo de micorrizas los hongos, que en el esquema están teñidos de azul, y por eso se dibujan así, penetran las células de la corteza. Vemos aquí la hifa, ¿no?, desde el suelo, atraviesa la epidermis, la corteza, y vemos en el esquemita que el hongo está adentro de la célula. Por eso se llama endomicorriza. Y acá tenemos el tipo que se llama ecto, que es el otro que vamos a ver en el curso, donde, como ven, el hongo coloniza el suelo. Acá tenemos las hifas en el suelo. Coloniza el exterior de la raíz, formando una capa gruesa de hifas, y coloniza el interior de la raíz. Pero lo que no coloniza es el interior de las células de las raíces. ¿Ven la célula? Donde tiene azul por afuera la célula, pero la hifa del hongo no se encuentra en el interior de las células de la corteza. En cualquier tipo de micorrizas, el hongo coloniza la corteza, nunca coloniza el haz vascular. Los hongos que colonizan haz vascular en general son patógenos, son parásitos. Estos hongos que son micorrízicos no colonizan el haz vascular. Este otro tipo que tenemos acá es como una mezcla, se llama ectendo. Hace las dos cosas el hongo. Coloniza por fuera la raíz formando una gruesa capa de hifas, y en la corteza coloniza adentro las células de la corteza. Por eso se llama ectendo. Hace las dos cosas. Entonces, como vemos acá, hay una diferencia en la colonización
dónde llega el hongo que forma la endomicorriza y dónde llega y cómo interacciona el que forma la ectomicorriza. Como ya vimos en la tabla anterior, son hongos distintos, pertenecen a filums de hongos distintos. Las endomicorrizas son formadas por los glomeromicota y las ectomicorrizas son formadas por basidiomicota y ascomicota. Y la interacción se forma en especies vegetales distintas. Cuando hablamos de ectomicorrizas, estamos hablando de árboles, eucaliptus, pinos. Y cuando hablamos de endomicorrizas, hablamos de todo tipo de plantas. Entonces aquí tenemos esas dos grandes diferencias entre los dos tipos de micorrizas. Ectomicorrizas, cuando las hifas de los hongos, y acá en la foto lo que estamos viendo es una observación bajo la lupa de una raíz, lo blanco son las hifas, el micelio del hongo, coloniza por fuera principalmente, ¿no? Forma como una capa de hifas que se van enredando a la vuelta de las raíces, penetra en el interior de la raíz, pero no penetra las células de la corteza. La colonización dentro de la raíz es entre células, pero no intracelular. Este tipo, entonces, de asociación simbiótica está en un 3% de las familias de plantas. Principalmente estamos hablando de coníferas. Y por otro lado, las endomicorrizas, donde las hifas, como ven acá, esto es una raíz también mirada bajo aumento, las hifas están presentes por fuera, pero la capa de hifas no es tan importante, y sí va a haber una colonización dentro de las células de la corteza, intracelular. Y acá estamos hablando del tipo de micorrizas que está más extendido, ya que el 97% de las especies vegetales presentan endomicorrizas. Vamos a empezar a ver entonces las endomicorrizas. También la van a encontrar en la bibliografía con el nombre de micorrizas arbusculares, porque justamente forman adentro de las células de la corteza esta estructura fúngica ramificada que es como un arbúsculo, es como un arbusto y que recibe el nombre de arbúsculo. La hifa del hongo se ramifica mucho, ocupando toda la célula adentro. Y de ahí el nombre de arbusculares. La principal característica entonces es que penetran las células de la corteza, formando las estructuras características que son los arbúsculos, que los estamos viendo acá, 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 y las vesículas, que son estas estructuras globosas, medias alargadas. Acá vemos entonces el micelio externo, afuera de la raíz, esas hifas penetran, ¿no?, epidermis, corteza, y una vez en la corteza penetran la célula formando arbúsculos y vesículas. Los glomeromicota son los hongos que forman micorrizas arbusculares. Estos hongos evolutivamente los ubicamos acá, en el esquemita, acá empieza, digamos, la evolución. Acá están los hongos superiores, que son los basidiomicota y los ascomicotas. Estos glomeromicota son más antiguos, son anteriores evolutivamente a los asco y los basidio. Tienen una característica muy importante, que es que son endófitos obligados. Todos los glomeromicotas, todas las especies, todos los géneros de glomeromicota establecen asociaciones micorrízicas con las plantas. No pueden vivir de otra manera que no sea, no pueden completar su ciclo de vida de otra manera que no sea asociado a un vegetal. Los estudios evolutivos, los estudios fósiles, han demostrado
que estos dos grupos de organismos están unidos, están vinculados desde el inicio de la colonización terrestre. Y a estos dos grupos me refiero con plantas y glomeromicotas, ¿no? De ahí que, bueno, la mayoría de las plantas presentan en sus raíces hongos glomeromicotas. Y bueno, esa teoría evolutiva dice que es la presencia de estos hongos que permitieron, ¿no? Esta simbiosis fue la que permitió que las plantas colonizaran la superficie terrestre. Evolutivamente coincide la aparición de los hongos glomeromicota con la aparición de las plantas terrestres. Y los registros fósiles, bueno, muestran que desde que las plantas fueron capaces de colonizar la superficie terrestre, en sus raíces tienen hongos micorrízicos arbusculares. Las características de estos hongos es que tienen un micelio cenocítico, es decir, no hay tabiques transversales dividiendo a las hifas. Forman esporas asexuales en el extremo de las hifas, que son esporas grandes, muy características de estos hongos por su tamaño. Ven lo que es el diámetro de la espora y lo que es el diámetro de la hifa. Estas son esporas que miden 50, 60, 70 micras. Para que recuerden, el ancho de una hifa es un poco menos de 10 micras y el tamaño de una bacteria es 1 micra. Entonces, imagínense que sí, en el suelo estas son esporas grandes. Son esporas muy características por su tamaño, justamente. Así que como características podemos nombrar que tienen un micelio cenocítico, no tienen ciclo de reproducción sexual, solo se reproducen asexualmente por esporas que se llaman blásticas, que se forman en el extremo de una hifa. Y son endófitos obligados. No pueden vivir en el suelo si no hay un huésped, un vegetal, para establecer esa simbiosis. Y acá tenemos entonces lo que sería una planta micorrizada. Tenemos una cebolla, un trébol. Tengan en la cabeza que se forman en cualquier tipo de plantas, estas asociaciones simbióticas, y justamente lo que se está mostrando en el esquemita es, en negro es el micelio del hongo que coloniza el suelo, y esporula, y lo que tenemos como puntitos redondos negros son las esporas justamente grandes de estos hongos, y este hongo entonces establece una interacción con la raíz. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos entonces una parte de este ciclo que ocurre fuera de la raíz, en el suelo, y una parte que ocurre dentro de la raíz. Las esporas que veíamos como puntos negros en el esquema de estos hongos son capaces de germinar y desarrollar micelio solo en presencia de un huésped. Hay ahí un diálogo molecular, moléculas que se intercambian entre la planta y el hongo, justamente que llevan a que la germinación de la espora sea exitosa, el micelio de ese hongo comience a crecer y contacte a la raíz. Entonces, como primer estructura que tenemos fuera de la raíz en el suelo es la espora. Las esporas de estos hongos que están en el suelo, que germinan solo cuando encuentran en el suelo un huésped para establecer la simbiosis. Las esporas sin germinar pueden permanecer en el suelo durante mucho tiempo, meses. Son estructuras con una pared gruesa que toleran bastante bien las fluctuaciones en las condiciones ambientales, sequía, inundación, cambio de temperatura, pH. Entonces un suelo puede tener muchas esporas de hongos micorrízicos, aunque no tenga plantas. Está un suelo desnudo, y una vez que una planta, una semilla germina y se empieza a desarrollar una planta, si es huésped de este hongo, entonces ahí va a haber una germinación de la espora. ¿Sí? Esa espora germina, desarrolla su micelio,
Hay un intercambio de señales y comienza la colonización de la raíz. ¿No? La colonización a partir de esa espora va a hacer que se desarrolle un micelio que penetra por la raíz. Se forman acá, como en la superficie de la raíz, unas estructuras que se llaman apresorios, que es como el sitio de anclaje, ¿no? Como que el hongo se ramifica y encuentra un sitio por el cual va a penetrar hacia la corteza. En el interior de las células de la corteza, acá estamos viendo una foto de microscopio óptico, estos hongos se tiñen con colorantes como puede ser la tinta china, la tinta que se usa para las lapiceras, como puede ser un colorante que se llama azul tripán, y entonces se pueden ver así, por eso ven que todos los preparados de ahora en adelante las fotos van a ser azules. Y acá vemos una hifa del hongo, acá vemos otra hifa del hongo, acá vemos otra hifa, y vemos esas estructuras que son las vesículas, ¿tá? Que también se tiñen de azul. Eso está ya en el interior de la corteza. A veces estos hongos forman unas estructuras así que se llaman ovillos, que viene la hifa y da como una vueltita adentro de la célula de la corteza y sale. ¿Ah? Y la otra estructura que forman, que es la estructura característica, son los arbúsculos. Acá, esto para que lo vieran bien en detalle, es una foto de microscopio electrónico, donde se ven las hifas, la hifa se ramifica, penetra en la célula, esto cuadrado es la célula del vegetal, penetra en la célula y se sigue ramificando mucho, 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 mucho. ¿Ah? Esto es un arbúsculo que es como redondito, pero ven que ocupa todo el interior de la célula vegetal y el arbúsculo está constituido por ramificaciones muy finas de la hifa. Una vez que esta simbiosis se instaló en la planta, es decir, que la raíz de la planta está colonizada por las hifas, que se formaron las estructuras, arbúsculos y vesículas, el micelio externo de este hongo crece. La hifa que está en el suelo crece, se ramifica y explora el suelo. Y acá lo que tenemos es una raíz y la red de hifas que coloniza el suelo una vez que está establecida la simbiosis. Y eso también habla del carácter obligado de esta interacción para los hongos. Los hongos no gastan energía en ramificar su micelio y explorar el suelo si la simbiosis todavía no está establecida. ¿Ah? Este micelio crece, se ramifica y coloniza el suelo solo una vez que la planta ya está bien micorrizada. ¿Por qué? Porque depende de la planta. La fuente de carbono para el hongo, que es un heterótrofo neto, va a venir de la planta. Estos hongos son endófitos obligados porque obtienen carbono de los fotoasimilados de la planta. Van a explorar el suelo con su micelio, pero no en busca de carbono. El carbono, su principal elemento, nutriente, lo van a obtener de la planta. Este micelio va a explorar el suelo en busca de agua, fósforo, nitrógeno, potasio, en busca de minerales. Una vez que este micelio también está establecido y dependiendo de las condiciones ambientales y a veces nutricionales de la planta, estos hongos pueden esporular. Y acá tenemos entonces un micelio donde cada uno de los extremos de estas hifas formaron esporas grandes blásticas, que lo vemos acá. De esta manera se cierra el ciclo entonces. Empezamos en una espora que en presencia de la planta germinó, ese micelio contactó a la planta, estableció la simbiosis, el micelio externo extrarradical creció, exploró el suelo, tomó nutrientes, esporuló, cerramos el ciclo. Son endófitos obligados porque solo pueden completar el ciclo
cuando establecen la interacción con la planta. Sin la planta, este ciclo no se puede dar. No esporulan sin la planta, no crece el micelio. En algunos casos se ha visto que hay esporas que comienzan a germinar, pero enseguida el micelio que se forma de esa espora, si no hay planta, aborta el crecimiento. O sea, crece una hifa cortita y enseguida deja de crecer. El proceso de colonización está resumido en estas transparencias acá. Es más o menos lo que le fui contando en la transparencia anterior. Se activa el micelio, la activación es eso, es que la espora germina y el micelio empieza a crecer. Hay un crecimiento y una ramificación del micelio en dirección a la planta, ¿no? O sea, el micelio crece hasta contactar la raíz que se encuentra cercana en el suelo. Para estos dos pasos hay un diálogo molecular. Hay un intercambio de moléculas. Intercambio que comienza incluso antes del contacto. ¿Por qué antes del contacto? Porque esta espora va a germinar, el micelio empieza a crecer y recién ahí contacta a la raíz, cuando llega a la raíz. Pero para que la espora efectivamente germine, la planta tiene que haber liberado sustancias para activar a esta espora. Esas sustancias son exudados radicales. Este proceso en algunos puntos tiene similitudes con el diálogo molecular que vimos entre los rizobios y las leguminosas. Por ejemplo, los flavonoides son moléculas que liberan las plantas y que son señales para que esta espora germine y este micelio crezca. ¿Sí? El micelio crece y en ese proceso de crecimiento libera lo que se conoce con el nombre de factores MIC por micorrizas. Esa es la molécula señal que el hongo libera para que la planta reciba esa señal y permita la colonización de este hongo. ¿Ah? Ustedes recuerden que la planta siempre tiene como su sistema de defensa en alerta. Cada vez que una planta es colonizada, es infectada por un microorganismo, ese sistema de defensa se despierta. Acá, cuando se trata de simbiosis, ese sistema de defensa se tiene que apagar para permitir la colonización. Bueno, estos factores MIC que libera el hongo son una señal que percibe la planta para apagar ese sistema de defensa. ¿Ah? Acá tenemos entonces parte de ese diálogo molecular que inicia este proceso de crecimiento del micelio y de colonización micorrícica. Se forma el apresorio entonces, que es esta estructura que se forma en la superficie de la raíz, por donde el hongo va a penetrar. La penetración de la célula se da desde la epidermis hasta la corteza. En algunos casos, esa penetración es intercelular, va entre células. Acá lo estamos viendo, ven que viene la hifa y va entre las células, va para esta, va entre. Y en otras ya esa colonización es intracelular, ¿no? Directamente entró y una vez que entró va por adentro de las células. Eso depende, se ha visto que hay ambos procesos de colonización. Para la colonización, para la penetración intracelular, el hongo tiene que romper la pared de la célula vegetal. Lo vemos acá, ya sea esta que está rompiendo acá para entrar aquí o cuando hace este recorrido. Rompe la pared de la célula vegetal y una vez en el interior de la célula vegetal forma el arbúsculo, que es esta estructura entonces ramificada de hifas que se forma en el interior. ¿Ah? Algunos hongos, y no todos, ni en todos los momentos de la colonización, forman también vesículas.
pero en algunos casos se observan raíces muy bien colonizadas, que tienen hifas, que tienen arbúsculos, pero que no tienen vesículas. ¿Por qué? Porque la vesícula es una estructura de reserva. Entonces, no siempre el hongo tiene moléculas, digamos, nutrientes para almacenar como reserva. Cuando no hay, entonces no se forman vesículas. El arbúsculo, sin embargo, es una estructura de intercambio de nutrientes. Si la simbiosis está funcional, tiene que tener arbúsculos, porque se va a intercambiar nutrientes. La planta le va a donar fotoasimilados, es decir, carbono, al hongo, y el hongo le va a donar todo tipo de nutrientes minerales que puede haber tomado del suelo cuando con su micelio externo explora el suelo. ¿Ah? Acá tenemos fotos, entonces, del lado izquierdo es microscopio óptico de los arbúsculos, acá teñidos con dos colorantes distintos. En este ven claramente la hifa del hongo, cuando penetra en la célula, aquí, y se ramifica con el arbúsculo que ocupa el interior de toda la célula vegetal. Incluso ven que adapta la forma bien rectangular de las células vegetales en este caso, ¿no? Porque ocupa bien. Y acá tenemos, bueno, preciosas fotos de microscopio electrónico, donde ven que la hifa que va por afuera, entre las células, es una hifa gruesa, penetra, ¿eh? Hay algunas ramificaciones que todavía son más gruesas, y después se dan estas ramificaciones muy, 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 muy finitas del arbúsculo que ocupan toda la célula vegetal. Esas ramificaciones de la hifa justamente son muy finas porque en esas ramificaciones muy finas hay una permeabilidad mucho mayor de las membranas para que se intercambien los nutrientes entre la célula vegetal y la célula del hongo. El arbúsculo entonces tiene como función el intercambio de nutrientes. Acá vemos en un esquema que la hifa penetra la pared. Acá hay una ruptura de la pared. Pero lo que no rompe nunca la hifa es la membrana plasmática vegetal. ¿Ah? Acá tenemos una célula vegetal intacta, donde en verdes tenemos la pared y en naranja tenemos la membrana. Una vez que hay una colonización intracelular, la hifa penetra la pared, rompe la pared, pero la membrana vegetal se invagina, no se rompe. ¿Ah? Es como que la hifa la empujara y entonces la membrana se invagina, la hifa empieza a ramificarse muy, muy finita, y esta membrana vegetal que quedó en contacto, digamos, con la célula, con las hifas, cambia un poco en su función, pasa a llamarse membrana periarbuscular, ¿eh? Y esta membrana periarbuscular, que es membrana vegetal, queda como pecadita, ¿eh? Rodeando todo lo que son las ramificaciones de la hifa. Queda así, ¿no? Acá tenemos como en lila lo que es el hongo, ¿eh? Y aquí tenemos el vegetal en verde. La membrana periarbuscular es la membrana del vegetal que se invagina y se pega a las ramificaciones de la hifa. Y entonces queda en contacto íntimo, ¿ah? La membrana del hongo con la membrana del vegetal. Esos pliegues, que son muchas ramificaciones, hace que la superficie de contacto entre el vegetal y el hongo sea muy grande, porque eso está muy, muy ramificado, en hifas muy chiquitas. Entonces hay una gran superficie de contacto para el intercambio de nutrientes. Profesora, alguien le habló por el chat. Pasa que cuando yo ya les tengo dicho, yo no veo más el chat, yo veo la presentación. Y yo le digo porque sé que Sí. usted lo ve por eso. A ver.
Cuanto más pobre es el suelo, mayor es la micorrización, pregunta Sebastián. Sí, es correcto. ¿Ah? El estado nutricional de la planta va a llevar a de alguna manera regular la colonización micorrícica. ¿Ah? Sucede algo parecido como lo que estuvimos viendo la clase pasada con los rhizobios y las leguminosas. ¿Ah? La planta de la leguminosa que está deficiente en nitrógeno, ¿ah?, quiere más nódulos. ¿Ah? La planta que está creciendo en un ambiente pobre, en un suelo pobre, permite una mayor colonización de su raíz. Porque recordemos que, bueno, la planta le está donando los fotoasimilados a este hongo. Entonces, si la planta está cómoda nutricionalmente, no va a querer donar. ¿Para qué va a mantener un hongo en su raíz si ella puede perfectamente obtener los nutrientes que necesita del suelo? ¿Cuándo va a permitir una buena colonización? Cuando esté necesitando de estos hongos, para que le ayuden a su nutrición vegetal. Y ahora vamos a ver en qué situaciones, o principalmente para qué nutrientes se da eso. Ay, se me fue todo para atrás. El intercambio de nutrientes entonces va a estar dado de esta manera, ¿no? El hongo le va a donar desde el arbúsculo a la célula vegetal los nutrientes minerales que haya tomado del suelo. Y la célula vegetal le va a donar el carbono, los fotoasimilados, hacia el arbúsculo. Ese pasaje se va a dar por este espacio que se llama matriz interfacial, ¿ah?, o espacio, ¿ah?, interfacial, que es el espacio que queda aquí, ¿verdad?, entre la membrana del hongo y la membrana del vegetal. Las vesículas son las otras estructuras que se pueden formar. ¿Ah? Estas estructuras se forman en el extremo de las hifas, adentro de la raíz, ¿no? Y contienen gránulos para almacenar nutrientes. Son estructuras globosas, más redondas o más alargadas, pero son de almacenamiento, de reserva. Es por eso que no se forman siempre. ¿Ah? Van a haber situaciones, momentos en el ciclo de vida de una planta que capaz que hay suficiente nutrientes que el hongo tomó del suelo como para almacenar en la vesícula. Y va a haber otros momentos que no. Entonces, perfectamente una raíz puede estar bien micorrizada, tener hifas, tener arbúsculos y no tener ni una sola vesícula. Pero los arbúsculos son las estructuras que indican que esa simbiosis está funcional, es decir, que están ocurriendo los intercambios de nutrientes. Los arbúsculos son estructuras que duran poco tiempo, se forman y se desintegran, es decir, las células de la corteza, ¿eh?, tienen la colonización de un arbúsculo por un periodo de tiempo, y después se forma arbúsculo en otra célula, y después en otra, y después en otra. O sea que es bastante dinámica esa colonización y formación de arbúsculos. Aquí vimos la colonización adentro de la raíz. Pero el hongo, entonces, desarrolla fuera de la raíz un micelio que se llama micelio externo o extraradical, que es muy importante porque es el micelio que va a explorar el suelo. Es el micelio que va a tomar justamente los minerales que la planta necesita: el fósforo, el nitrógeno, el potasio, agua, ¿no? Y entonces va a tener que hacer una buena colonización justamente del suelo que rodea a estas raíces. Es micelio extraradical. Dependiendo de las condiciones ambientales, ese micelio esporula o no.
ese micelio externo es muy abundante. Por lo tanto, le da a la planta la capacidad de explorar un volumen del suelo mucho mayor del que podría explorar la planta sola si solo tuviera raíz, si no tuviera simbiosis. Las hifas son muy finitas, acceden a lugares del suelo que la raíz no accede y además se extienden, ¿no?, en volumen mucho más. Por lo tanto, esa es la primera ventaja para la planta. El hongo, el micelio externo ese, es como una proyección de su raíz. Va a explorar y colonizar el suelo para beneficio de la planta. Estos hongos que establecen esta asociación simbiótica, les decía que pertenecen todos al filum Glomeromycota. Ese filum forma esporas grandes en el suelo y esas esporas son la base para la identificación taxonómica, es decir, para identificar género y especie de estos hongos. Las esporas se pueden colectar del suelo mediante un tamizado, es decir, uno agarra suelo, coloca el suelo en un tamiz que tiene poros chiquitos, de unas 50 micras, los poros, y las esporas pueden quedar retenidas arriba del tamiz porque son más grandes que 50 micras, ven que acá dice 50 micras, esta es de 76 micras, esta es de 100 y algo de micras. Con ese poro, la mayor parte de las esporas de estos hongos quedan retenidas arriba y la mayor parte de las esporas de otros hongos pasan por los poros, porque son más chicas. Entonces se puede estudiar la morfología de las esporas mirándolo al microscopio o a la lupa, porque tienen un tamaño tal que se pueden ver perfectamente bajo la lupa. Y lo que se observa entonces es la forma de la espora y, por ejemplo, la coloración por características histoquímicas de las paredes. Se tiñen y reaccionan de colores distintos frente a la tinción. Más naranjas, más rojas, más marrones. Las esporas se aplastan y se estudia la composición al microscopio directamente de las paredes, se ve cuántas capas tienen las paredes, y siguiendo una clave taxonómica se identifican entonces las especies de estos hongos mediante la observación microscópica de las esporas. Es bastante engorroso, ¿no?, porque uno demora, hay que estar horas en el microscopio para poder distinguir bien estas esporas, pero es un método muy barato, ¿no? Uno necesita un tamiz de metal y un microscopio. También existe, por supuesto, la identificación de estos hongos mediante los análisis moleculares, como ya vimos, ¿no? Extraigo el ADN, hago una PCR, amplifico los genes ribosomales, utilizo una secuenciación y también identifico a estos hongos. Pero ahí estamos hablando de métodos más caros. ¿Cuáles son los efectos de estos hongos micorrízicos arbusculares? Se pueden dividir como en dos fases, ¿no? O sea, dijimos que encontrábamos a los hongos dentro de la planta, las hifas, los arbúsculos, las vesículas. En algunos casos, algunos hongos se esporulan incluso adentro. Y aquí es donde se ha centrado la mayor parte de la investigación. Durante muchos años, las micorrizas se estudiaban por su efecto en la planta, ¿no? Se observaban a ver cuánto de la raíz de una planta está colonizada, en qué situación está colonizada, qué beneficio obtiene la planta, ¿no? O sea, estaban acá centradas las investigaciones. Hace ya unas cuantas décadas, ¿no?, unas 2, 3 décadas, que se empieza a estudiar el efecto de estos hongos no solo en la planta, sino en el suelo. ¿Qué rol juegan estos hongos para la calidad del suelo? Y ahí lo que se mira es cuánto del suelo está colonizado, cuánto crece ese micelio extrarradical, qué efecto tiene ese micelio
en el suelo, en la estructura del suelo, en el aporte de materia orgánica al suelo, cómo modifican la estructura y la calidad del suelo, esta gran cantidad, esta comunidad de hongos, ¿eh?, que coloniza el suelo que rodea a una planta. Entonces, si pensamos en los efectos de las micorrizas tienen un efecto muy marcado y es el que más se ha estudiado en la fisiología vegetal. ¿Cómo ayudan estos hongos a una planta a crecer, a desarrollarse? ¿Eh? Ese es el clásico efecto de la micorriza. Y los efectos más modernos, digamos, menos estudiados, son cómo estas micorrizas afectan la estructura y la calidad del suelo, y cómo estos hongos micorrízicos afectan e interaccionan con otros organismos del suelo, cómo interaccionan y cómo regulan otras comunidades microbianas e incluso vegetales del suelo. Entonces, el efecto más estudiado es ¿no? El intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. ¿Ah? ¿Qué hace? La planta le da azúcares fotoasimilados al hongo. El hongo no va a gastar energía en tener que obtener carbono, no va a tener que salir al suelo a degradar compuestos. No, la planta le va a dar en bandeja las azúcares prontas para que el hongo respire y obtenga su ATP. Y el hongo va a explorar el suelo, obtener minerales y se los va a dar a la planta. Por lo tanto, la planta no va a tener que explorar el suelo en busca de esos minerales. Este es el efecto nutricional de esta simbiosis. ¿Ah? Ese efecto nutricional ha sido muy estudiado y es un efecto muy marcado en las plantas desde el punto de vista del fósforo, principalmente, y ahora vamos a ver por qué, pero también del nitrógeno, el potasio y el agua. Estos son como los nutrientes que una planta micorrizada obtiene mayoritariamente del hongo. Acá tenemos un esquemita que mostraría lo que es una planta no micorrizada, cuánto la raíz puede explorar del suelo y cómo se agranda, se expande el área explorada cuando las hifas del hongo son quienes crecen y exploran todo este volumen de suelo. Para muchos de estos nutrientes, acá la cuestión es explorar más suelo. La disponibilidad del nutriente es la misma acá, acá y acá. Solamente que la planta no micorrizada solo puede explorar esto y la planta micorrizada explora mucho más. Si explora más, obtiene más. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el nitrógeno. Los hongos micorrízicos no transforman el nitrógeno del suelo. Toman el nitrógeno que está disponible. ¿Cuál es la ventaja? Pueden explorar más suelo y por lo tanto toman más nitrógeno. Sí hay una transformación en el caso del fósforo y por eso el efecto es mucho más marcado en el caso del fósforo. No solo exploran más suelo buscando más fósforo, sino que transforman el fósforo no disponible para el vegetal en una forma disponible. Además de esta evidencia de muchos años en nutrición, que es esto que estamos hablando de fósforo, nitrógeno, la evidencia acumulada demuestra que hay un efecto en resistencia a la sequía. La planta micorrizada resiste mejor la sequía porque el hongo explora más suelo y obtiene más agua. Llega a explorar más el suelo y por lo tanto puede llegar a obtener agua de lugares donde la raíz sola no puede obtener. También hay efecto de tolerancia, de resistencia, por ejemplo, a metales pesados. La planta crece mejor en suelos contaminados cuando está micorrizada que cuando no está micorrizada.
Vamos a ver un poquito de ese efecto principal que es nutricional. ¿tá? Les decía yo que el fósforo es uno de los nutrientes donde más se ve el beneficio en la planta. Ya vimos entonces que el fósforo es un nutriente esencial para el crecimiento vegetal, que la disponibilidad en el suelo es limitada porque el fósforo mineral puede estar insoluble, ¿tá? O porque hay fósforo orgánico y no hay fósforo mineral. ¿tá? Es por eso entonces que en la agricultura frecuentemente se utilizan fertilizantes fosfatados. Esos fertilizantes tienen un costo económico y ambiental de contaminación. Las micorrizas aumentan para la planta no solo la disponibilidad, sino también la asimilación. ¿Por qué distinguimos las dos cosas? Bueno, ¿qué significa que aumentan la disponibilidad? Aumentan la cantidad de fósforo disponible porque mineralizan, es decir, pueden recurrir a fósforo orgánico y transformarlo en fosfato, que la planta sola no puede. Pueden recurrir a fósforo insoluble, secuestrado a cationes, y transformarlo por acidificación o por quelación en fósforo soluble. Entonces, de esa manera aumenta la disponibilidad. El fósforo que no estaba disponible pasa a estar disponible por acción de los hongos. Y aumentan la asimilación porque el micelio externo actúa como una prolongación de raíces y entonces explora mucho más suelo, capta mucho más fosfato, que ese fosfato va a migrar por las hifas y adentro del arbúsculo se lo va a donar a la planta. ¿tá? Aumenta la asimilación por eso, porque aumenta la cantidad de fosfato que puede llegarle a la planta. ¿tá? Así que estos hongos básicamente tienen dos maneras de mejorar la nutrición fosfatada de los vegetales, porque mineralizan y solubilizan y porque exploran y asimilan entonces mayor cantidad de fosfato. Entonces, como estaba la pregunta del compañero hoy, las plantas micorrizadas van a tener un mayor efecto en suelos donde el fósforo es limitante. Desde el punto de vista de la agricultura, la gran mayoría de los suelos están limitados en fósforo. Tienen fósforo, pero ese fósforo no está disponible. Ese fósforo está en forma orgánica o está en forma inorgánica, pero secuestrado, insoluble. ¿no? ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos una situación donde el fósforo está disponible, las plantas van a estar menos micorrizadas. ¿Cuál puede ser esa situación? Que nosotros agreguemos fertilizantes fosfatados. Si agregamos fertilizantes fosfatados, las plantas van a tomar esos fertilizantes, van a tomar el fosfato y no van a micorrizar. ¿Por qué? Porque la micorriza para la planta es un costo energético, porque le va a dar parte de sus fotoasimilados al hongo. El nitrógeno es otro elemento que, como ya sabemos, es limitante para el crecimiento vegetal. En este caso, el beneficio es que los hongos exploran el suelo y por lo tanto pueden captar mayor cantidad de amonio o mayor cantidad de nitrato. Los hongos también pueden tomar aminoácidos del suelo y convertirlos luego en una forma, o sea, donarlos al vegetal en forma de nitrógeno inorgánico. Recordemos que las plantas solo toman amonio o nitrato. De esta manera, ¿cuál es la intervención de los hongos? Aumentan la toma, la captación, la asimilación de nitrógeno por los vegetales. Por favor, no quiero seguir
leyendo que los hongos micorrízicos hacen fijación biológica de nitrógeno. No, son hongos. Solo fijan nitrógeno las bacterias que son procariotas. Los hongos micorrízicos no fijan nitrógeno. Lo que hacen los hongos micorrízicos es explorar más suelo. Y cuando exploran más suelo, tienen la capacidad de absorber más nitrato o más amonio. El nitrógeno tiene que estar en esa forma inorgánica ya en el suelo para que pueda ser tomado y cedido al vegetal. No pueden transformar el nitrógeno de la atmósfera porque no pueden fijar nitrógeno. ¿Está claro esto, por favor? No confundan con los rizobios. Acá el beneficio es mayor exploración. Del otro lado, este intercambio se da en el arbúsculo, ¿no? El fósforo es tomado, el nitrógeno es tomado en el suelo, se acumula, digamos, como en vesículas y migra por las hifas y una vez adentro de la raíz, en el arbúsculo se da el intercambio de nutrientes. En el arbúsculo, la membrana periarbuscular y la membrana fúngica tienen permeabilidades distintas. ¿Ah? Hay un aumento de la permeabilidad de esas membranas para que este intercambio de nutrientes fluya. Hay proteínas transportadoras que están solo en la membrana periarbuscular y en la membrana fúngica del arbúsculo que no están en el resto de los vegetales. Hay transportadores específicos de la simbiosis para que justamente haya este intercambio de nutrientes. El carbono es el otro elemento que se intercambia, pero ahora en el otro sentido. ¿Ah? Estos hongos son simbiontes obligados. No van a obtener el carbono del suelo, van a obtener el carbono del vegetal. ¿Ah? Por eso cuando el vegetal no está, estos hongos no pueden crecer y desarrollar micelios solitos en el suelo. No son saprofíticos, no utilizan materia orgánica del suelo. El hongo toma el carbono como exosa, ¿ah? Y la planta, dentro de la planta, el carbono es traslocado como sucrosa. Por lo tanto, hay una invertasa ahí, una enzima, que está involucrada para convertir esa sucrosa en exosa y que sea liberada y sea utilizada por el hongo. ¿Ah? Acá también hay evidencia de proteínas transportadoras específicas para poder hacer ese intercambio de nutrientes ahora en el otro sentido, desde la planta al vegetal. ¿Ah? Una vez que el hongo obtiene entonces ese carbono, lo va a convertir en glucógeno y lípidos que pueden ser almacenados como reserva en el hongo o pueden ser utilizados como sustrato para la respiración para obtener el ATP que este hongo, la energía que este hongo necesita. Eso va a depender del estado nutricional. Entonces, el estado nutricional de la planta es muy importante para el hongo. Una planta que no está creciendo bien, por ejemplo, porque le falta luz, entonces no está haciendo la suficiente fotosíntesis, se va a ver limitada de carbono y el hongo también se va a ver limitado de carbono. Y entonces puede ser que se frene la colonización y la simbiosis por eso. Una planta que, desde el punto de vista de la sanidad, no está bien, y no está sana, tampoco está en condiciones de cederle el carbono que el hongo necesita. Entonces hay como muchos factores que condicionan la colonización y el éxito de esta simbiosis. ¿Ah? Los otros efectos que no son nutricionales que se han visto de estos microorganismos son, por ejemplo, sobre la comunidad del suelo. Es decir, actúan a nivel ecológico, formando interacciones. Interacciones a veces que son, por ejemplo, antagónicas. ¿Qué es qué? Que estos hongos del suelo protegen a la planta frente
a otros patógenos. Esa protección puede ser por competencia, de nicho, por ejemplo, porque el hongo micorrícico colonizó primero la raíz y entonces ocupa el espacio y no da espacio para que entre otro patógeno. Esa protección puede ser también por liberación de sustancias. Muchos de estos hongos micorrícicos liberan antibióticos y entonces protegen a la planta porque esos antibióticos inhiben a otros microorganismos. Entonces hay un efecto en la sanidad, o sea, hay un efecto de que las plantas micorrizadas están protegidas o más protegidas frente a los patógenos que no las no micorrizadas. Sobre todo cuando pensamos en patógenos de raíz. Otras interacciones son, por ejemplo, que se ha visto que las hifas de los hongos micorrícicos actúan como vehículos para que la planta sea colonizada por otros microorganismos benéficos. Por ejemplo, los rizobios. Acá estamos hablando de una leguminosa que puede tener las dos simbiosis. Una planta de soja, por ejemplo, tiene los rizobios en los nódulos y las micorrizas en la raíz. Y se dice que es como que al hongo penetrar la raíz y tener un mecanismo muy activo de colonización, abre como muchos sitios factibles de que la raíz sea colonizada por los rizobios. Y entonces hay como una nodulación más temprana y una mejor nodulación cuando se dan las dos simbiosis al mismo tiempo. Eso también se ha demostrado con otros microorganismos, por ejemplo, los endófitos, en plantas de sorgo. La planta micorrizada, el sorgo micorrizado, tiene además, hay estudios que han demostrado que tiene más fijadores de nitrógeno endófitos que otra que no tiene micorriza. Entonces, la hipótesis ahí es que la micorrización actúa como una puerta de entrada, permite la entrada de otros microorganismos. Y después el otro efecto sobre la comunidad es sobre las comunidades vegetales, que esta simbiosis actúan como reguladores de las comunidades vegetales. Muchas veces las plantas son más exitosas en la comunidad vegetal si están mejor micorrizadas. Entonces hay plantas más dependientes de la micorriza y más exitosas frente a su comunidad vegetal que otras. Y entonces acá tenemos este esquemita, lo que estamos mostrando es que cuando tenemos mayor diversidad de hongos micorrícicos, probablemente hay una mayor diversidad también de especies vegetales, porque la mayor diversidad de hongos ayuda al éxito de mayor número de especies vegetales. Entonces hay un incremento de diversidad que en la parte del suelo, digamos, que ayuda a un incremento de productividad al tener una comunidad vegetal más diversa también. Esto, por ejemplo, son estudios que se han hecho en comunidades de pastizales naturales o de campo natural que demuestran justamente que la comunidad de micorrizas arbusculares de alguna manera condiciona, ¿no? La comunidad del tapiz vegetal. El último efecto que les voy a comentar es en la estructura del suelo. Este micelio externo que coloniza el suelo, hifas que se ramifican y colonizan el suelo, se ha demostrado que tiene un efecto en la agregación. Los suelos que rodean a plantas micorrizadas tienen una mejor estructura, justamente porque estas hifas funcionan agregando mejor el suelo, aumentando también la capacidad de retención de agua de esos agregados, y todo eso entonces ayuda a que la estructura de esos suelos sea mejor.
ya hace unas cuantas décadas se describió una serie de proteínas que se llaman glomalinas, justamente porque son liberadas por las hifas de los glomeromicota, que ese estudio demostró que hay una fuerte relación entre el contenido de glomalina en un suelo y la estabilidad de los agregados. Que cuanto mayor era el contenido de glomalina en los suelos, mayor era la estabilidad de los agregados. Entonces ahí es que se empezó a estudiar justamente el efecto de estos hongos micorrízicos en la estructura del suelo y a darle una importancia más allá de la planta, ¿no? De que también estos hongos tienen un efecto en el suelo y no solo en el vegetal. Acá tenemos entonces cómo se estudian estos hongos, ¿no? De estos hongos se pueden estudiar las esporas, que como les decía, se pasa el suelo por un tamiz. Luego las esporas que quedan retenidas se pueden observar al microscopio y uno puede contar el número de esporas en la rizófena de una planta, evaluar la diversidad por el aspecto. Lo otro que se estudia es la planta en sí, las raíces, mediante tinción. En las raíces se pueden observar al microscopio las estructuras fúngicas, hifas, arbúsculos, vesículas, y contabilizar qué porcentaje de la raíz está colonizada. Se puede estudiar la diversidad de hongos que colonizan una raíz mediante técnicas de biología molecular, por supuesto, extracción de ADN de la raíz, amplificación por PCR y secuenciación. Y generalmente lo que se estudia es el efecto de estos hongos sobre la planta, ¿no? Plantas no micorrizadas versus plantas micorrizadas, y se evalúa la materia seca, es decir, si crece más o no crece más la planta micorrizada, el contenido de nutrientes, ¿no? Si esta planta tiene mayor contenido de fósforo, mayor contenido de nitrógeno, mayor contenido de potasio en su parte aérea. Se compara, por ejemplo, si la planta está más sana, es decir, el control de enfermedades en una planta micorrizada versus una no micorrizada. Estos son todos los parámetros que uno puede evaluar de esta simbiosis en la planta. ¿Qué pasa con los inoculantes de estos hongos micorrízicos? Bueno, como les decía yo, son endófitos obligados, y ese es un problema, porque estos hongos no se pueden cultivar en el laboratorio. Yo no puedo hacer un cultivo en una placa de Petri de estos hongos. Por lo tanto, la fabricación de inoculantes comerciales es limitada, porque no puedo hacer crecer en gran escala a estos hongos. Solo van a desarrollar el micelio en presencia de la planta. Por lo tanto, el método para producir el inóculo, es decir, para producir hongos endomicorrízicos, es utilizar plantas como trampa. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, el paso número 1, yo colecto esporas, ¿no? Agarro suelo, lo paso por un tamiz, miro lo que tengo en el microscopio, separo las esporas por su color, por su tamaño, me quedo con las esporas que supuestamente son del hongo que me interesa. Tomo un sustrato estéril, arena estéril mezclado con vermiculita, coloco en una maceta, una planta, una especie vegetal que se sepa que es fácil de micorrizar. Por ejemplo, el sorgo, por ejemplo, la soja, por ejemplo, la cebolla, son especies fáciles de micorrizar. Y coloco entonces la plantita y las esporas que colecté. Espora en presencia de huésped va a germinar. Germina la espora, crece el micelio, establece la simbiosis, dejo la planta ahí por 3 o 4 meses, en condiciones de esterilidad, ¿no? Sustrato estéril, riego con solución nutritiva, que se establezca bien la simbiosis. Una vez bien establecida la simbiosis, provoco la esporulación. Por ejemplo, cortando la parte aérea.
la planta no puede hacer más fotosíntesis, el hongo no recibe más carbono y entonces está en situación de estrés el hongo. ¿Qué hace frente a una situación de estrés? Esporula. Esporas, esporas, esporas como medida de dispersión. Este sustrato entonces ahora se me llena de esporas y eso es lo que va a constituir el inóculo. ¿Ah? Esta arena vermiculita llena de trocitos, de hifas y de muchas, muchas, muchas esporas va a ser mi inóculo para la siguiente planta. Yo lo que quiero es conseguir una buena cantidad de hongo micorrícico, producir inóculo. Este sustrato lo puedo volver a pasar por un tamiz para separar las esporas, es decir, me va a quedar los trocitos de raíces en un tamiz de un determinado poro, en otro me va a quedar la arena y en otro me van a quedar las esporas. Colecto principalmente las esporas y esas esporas las voy a utilizar para inocular otra plantita, otra plantita, otra plantita. Contado esto, se habrán dado cuenta que es un procedimiento bastante complejo, lento, tengo que esperar meses, muy fácil de que se me contamine con otros hongos, porque tengo meses una planta creciendo ahí. Entonces, la producción de inóculo de estos hongos micorrícicos es bastante limitada. De hecho, hay muy pocos inoculantes comerciales de hongos micorrícicos. Y la realidad es que se usan pocos. ¿Por qué? Porque en general los suelos tienen esporas de estos hongos y naturalmente los cultivos se micorrizan. Yo planto soja, hectáreas y hectáreas y hectáreas de soja y la planta de soja está micorrizada. Porque los hongos micorrícicos naturalmente están en el suelo. ¿Ah? Y planto sorgo y me pasa lo mismo, y planto maíz y me pasa lo mismo, y en el campo natural me pasa lo mismo. ¿Ah? ¿En qué situaciones yo tendría que inocular? Cuando planto en vivero, por ejemplo. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, necesito hacer crecer una planta en un sustrato estéril, en un sustrato preparado. Ahí sí voy a tener que agregar, en un sustrato artificial, ahí voy a tener que agregar el inóculo para asegurarme de que esté presente este microorganismo. ¿Ah? Entonces, la inoculación con este tipo de hongos es una práctica poco habitual. ¿Por qué? Porque la producción de inoculantes, si bien hay algunos inoculantes a nivel internacional, es costosa y compleja. ¿Cuándo se usa? Se usa a menor escala en el vivero, ¿ah? Y cuando realmente se necesita porque naturalmente no se da la micorrización. En Uruguay no hay inoculantes de hongos micorrícicos arbusculares a la venta, no hay productos registrados ante el Ministerio, y justamente hay como un mercado bastante reducido de cuándo se utilizarían, ¿no? Bien, los últimos minutos que nos quedan de la clase los vamos a dedicar a las ectomicorrizas, al otro grupo de estas micorrizas. Las ectomicorrizas son, entonces, interacciones simbióticas que se van a dar en especies que son arbóreas. ¿Tá? Acá está reducido, hay una especificidad. ¿Ah? Tenemos hongos Basidiomycetes, y acá lo que estamos viendo justamente es el sombrerito, y Ascomycetes, que interaccionan formando micorrizas con los árboles. Y este es el motivo, por ejemplo, por el cual uno, cuando ve plantaciones de pino o montes naturales de pino, generalmente siempre ve honguitos de sombrerito abajo en el suelo. Cuando uno ve un eucaliptus, muchas veces ustedes han visto los hongos estos que crecen como formando escalones en los eucaliptus, son los hongos que están estableciendo esta interacción simbiótica con estas especies. Ambos, Ascomycetes y Basidiomycetes, forman carpóforos. ¿Se acuerdan que los carpóforos son justamente estas estructuras reproductivas
sexuales que se forman durante el ciclo de estos hongos. Son estructuras aéreas, es decir, que se forman arriba, en el suelo. Estos hongos tienen el micelio tabicado, no son endófitos obligados, son saprófitos, es decir, degradan la materia orgánica del suelo. Y acá tenemos, por ejemplo, la foto de un